No se dejen engañar, amigos, las noticias falsas están circulando por todos lados y hacen ver que México se hubiera endeudado, que hubiera adquirido más deuda externa, cuando en realidad fue todo lo contrario. Incluso se hizo un pago histórico a la deuda externa de más de 4,000 millones de dólares. Vamos pasando con la información. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, El Altavoz Informativo. Yo soy Mike Valencia y si aún no forman parte de esta comunidad, los invito a que se suscriban y que le den like al video para que podamos llegar a más personas y entre todos tengamos un México muy bien informado. Ahora sí, amigos, vamos pasando con la información. Y es que resulta ser que están circulando varias noticias por ahí, unas fake news de que en realidad México se está yendo al caño por ahí, que en realidad el presidente López Obrador nos está hundiendo y que supuestamente había adquirido una deuda externa para poder librarnos del bichito ahí 19, cuando en realidad fue todo lo contrario. Es bien sabido que en realidad ni siquiera adquirimos deuda ni nada, y por lo contrario se hizo un pago histórico que por más de 40 años nadie había hecho. En más de 40 años no se había dado una cantidad como la que dio el presidente López Obrador. Este pago que se hizo aún estando en pandemia, aún estando en esta circunstancia, el presidente logró dar este pago. Vamos viendo esta información, amigos, y es que, como aquí lo dice la nota, ¿no? Gobierno de AMLO realiza pago histórico a deuda externa por más de 4,000 millones. El gobierno mexicano, encabezado por López Obrador, hizo un pago por la cantidad de 4,039 millones de dólares, que se traduce a 80,877.74 millones de pesos en el primer trimestre del 2021. El pago hecho por México es un 7% mayor al pago que se dio ese mismo trimestre del pasado 2020, aparte de que fue el pago más alto de interés dado desde 1980. Desde 1980 no se habían preocupado los presidentes por en realidad dar un pago significativo a la deuda externa que tiene México y tratar de librarnos de una vez por todas de esta deuda en la que estábamos pues ahí comprometidos, ¿no? Cabe mencionar que en oposición el pago de intereses por la deuda externa en el sector privado fue calificado como menor este trimestre del 2021 en comparación del 2020. El sector privado de México liquidó 1,657 millones de dólares, que se traduce en un total de 33,179 millones de pesos, mismo que es un 19% menor respecto a enero de marzo del 2020. Sin embargo, no se ha dejado en absoluto de dar por trimestre el pago a la deuda externa. Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de Presidencia de México, detalló que el pago de intereses mencionado anteriormente por la deuda externa es señal de una recuperación económica. Asimismo, el vocero de la Presidencia de México recordó que dicho pago fue el más alto en los últimos 40 años, como lo que les estaba comentando hace unos momentos. Aquí tenemos exactamente su declaración, en la que dice: señales de recuperación económica. Gracias a que tenemos finanzas públicas sanas, en el primer trimestre del año pudimos realizar un pago histórico a los intereses de la deuda externa por 4,039 millones de dólares, el más alto en 40 años. Y aquí tenemos esta información, amigos, donde precisamente acaba de presumir el presidente López Obrador que México fue el único país que no adquirió deuda externa durante la crisis del COVID, ahí del bichillo 19, para que no se dejen engañar, amigos, con lo que está circulando de que nos hundió en una deuda, que en realidad México no va a poder salir de la pandemia, no va a poder salir de esta crisis, cuando en realidad, pues, amigos, es todo lo contrario. O sea, simplemente no estamos hablando de vacunas cuando la gente decía: no, es que va a tardar muchísimo. Loret de Mola decía: van a tardar años. También este expresidente de Calderón dijo: es que van a tardar añales en poderlos vacunar. Y en realidad ya van por la tercera ronda de vacunas. En realidad ya prácticamente pues toda la sociedad que quiere y pues necesita la vacuna ya la tiene. Esto en el aspecto de estar pues yéndose en contra de esta crisis, ¿no? Y que además
Cabe mencionar todo esto sin adquirir deudas, todo sin estarnos hundiendo más y al contrario, estando dando pagos pues bastante significativos que en añales no se habían dado. En conferencia de prensa, amigos, fue donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que México fue el único país que en el año del 2020 se presentó una de las mayores crisis económicas derivadas por este bicho y no adquirió deuda externa, apoyándose en una gráfica que indica el porcentaje de este indicador respecto al Producto Interno Bruto. Destacó que su gobierno había bajado el porcentaje del primer año y no obstante, como la caída del 8.5 del PIB, se nos fue la deuda para arriba, pero según refiere el material visual del 2020, el porcentaje de la deuda externa respecto al PIB fue de un 52.4%. Un año más tarde, este mismo indicador se subió al 51%. Aquí la declaración dijo: no hemos solicitado deuda adicionada. La mayoría de los países del mundo con la pandemia contrataron deuda. México no. Y lo más importante, México es el único país del mundo. Hay otro que no redujo recaudación de sus ingresos en términos reales. No se cayeron en la pandemia. Eso es real y lo podemos probar. O sea, en realidad, no sé cómo lo vean ustedes, pero al menos es un buen manejo en realidad de la pandemia, es un buen manejo de la circunstancia, porque ni siquiera se ha caído en contraer pues una mayor deuda, no se ha buscado contraer pues mayores problemas para México, sino al contrario, en realidad se están haciendo estos pagos y por esto es importante que nos mantengamos informados porque en realidad ahorita, bueno, la oposición se recargó, ¿no? O sea, en realidad ahorita que está iniciando este nuevo año, que por cierto les deseamos muchas bendiciones, pues vienen como que con todas las ganas de estar fregando, con todas las ganas de estar tirando tierra, como que en realidad no se dan por vencidos porque en realidad pues ya se les acabó el teatrito, en realidad México ya no cree en ellos, en realidad ya simplemente son unas mosquitas que están ahí dando vueltas. Sin embargo, pues hay personas que sí terminan creyéndose la información y sí terminan creyéndose todas estas falsas noticias que están circulando de que en realidad, pues ahorita que se inició el año, pues acaban de adquirir más deuda que para poder comprar vacunas, que para poder solventar la situación, cuando en realidad es lo contrario, se está haciendo un excelente pago histórico a la deuda externa y no se está adquiriendo deuda. Eso hay que meternos en la cabeza, amigos, y hay que estarlo recalcando y no dejarnos engañar. En realidad, México no ha adquirido mayor deuda. Además, aquí tenemos esta información también de que dice que el mandatario es resultado de todo esto de la lucha de su gobierno contra la corrupción y la cancelación de la condonación de impuestos grandes a corporaciones y bancos. Esto que sucede en otras partes lo escuché ahora como una queja del presidente Biden, que con toda sinceridad me expresó de que hay en Estados Unidos grandes empresas que no pagan impuestos o lo que les corresponde de contribuciones, y le expresó al presidente que nosotros ya estamos resolviendo ese problema. O sea, es decir, gran parte de este dinero que se ha podido recuperar y todo es porque en realidad pues ya se acabó esto de que en realidad simplemente se le quite al pobre y se le regale al rico, porque pues en todas las empresas enormes y todo en realidad ni siquiera pues pagaban los impuestos, no les importaba, y sin embargo a todos los simples mortales pues siempre se cobra, ¿no? Incluso hasta en el aspecto de la electricidad, ¿no? Ya se les hemos comentado aquí cómo es que grandes empresas como Walmart pagan 5 veces menos de luz, ¿no? En realidad, por ello, todo esto son los trabajos y los cambios que está buscando generar el presidente López Obrador. Por lo pronto, amigos, hasta aquí la información del día de hoy. Recordemos lo importante que es estar muy bien informados para que no nos quieran ver la cara como normalmente lo tratan de hacer día con día, pues todos los medios chayoteros, ¿no? Todos estos medios que están pues bien encabritados porque se les acabó el teatrito, se les acabó el que les estuvieran dando dinerito por estar hablando bien del gobierno, y pues ahora sí es donde están encanijados, ¿no? Y bueno, amigos, háganme saber aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan al respecto de esta situación, cómo ven todos estos pagos que se han estado haciendo a la deuda externa. ¿Consideran que son unas buenas acciones? ¿Qué consideran que se tiene que hacer para poder mejorar a México? Háganmelo saber aquí abajo y los vamos a estar leyendo para interactuar con ustedes. Yo soy Mac Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video.